Hola, tutoriales de YouTube, ¿qué tal? En esta clase vamos a continuar hablando de lentes. En la clase anterior ya habíamos explicado lo que era la distancia focal de una lente, lo que era la potencia y cómo los rayos eran redirigidos hacia el foco de la lente. Vimos además su ecuación, 1 partido por S2 menos 1 partido por S1 igual a 1 partido por F2. Y en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en estas ecuaciones y ver cómo se forman las imágenes de los objetos que están al otro lado de una lente y en general vamos a ver un poco de herramientas matemáticas para calcular la formación de imágenes de las lentes. Sin entretenerme más, vamos allá. Como vimos en la clase anterior, la ecuación de una lente era que 1 partido por S2, la posición donde se formaba la imagen, menos 1 partido por S1, que es igual a la posición de la que partía el rayo de luz, era igual a 1 partido por la distancia focal o F2, que era el punto donde caían los rayos tras atravesar la lente que venían desde infinito. Es decir, que si esta era nuestra línea de referencia, esta era nuestra lente y este era un rayo de luz que venía desde una distancia menos infinito, el rayo de luz caía encima de ese punto de ahí, al cual llamábamos foco 2. Esto se comprueba muy fácilmente en la ecuación, ya que lo que tenemos es que si S1 es menos infinito, es decir, si el rayo viene desde infinitamente lejos por el lado negativo del eje X, va a acabar en S2 igual a F2. Vamos a comprobarlo con la ecuación, vamos a tener que 1 partido por S2 menos 1 partido de menos infinito, que sería la posición de origen del rayo, es igual a 1 partido por F2. Al dividir entre infinito esto se cancela y llegamos a que S2 efectivamente es igual a F2. Entonces, la distancia focal era el punto donde caían los rayos que venían desde una distancia infinita por la izquierda. Le llamamos foco 2 porque vamos a introducir ahora el foco 1. El foco 1 es el punto tal que si el rayo viene desde el foco 1, entonces no vuelve a caer sobre la línea de referencia, el eje óptico, y acaba en el infinito. Es justo el concepto opuesto al del foco 2. El foco 1 va a ser, por tanto, un punto tal que si un rayo sale de él y llega hasta la lente, se va a desviar en paralelo al eje óptico y nunca más va a volver a caer. Si nos vamos a la ecuación, lo que estamos diciendo es que 1 partido por infinito menos 1 partido por el foco 1 va a ser igual a 1 partido por el foco 2. Como 1 partido por infinito va a dar 0, lo que tenemos aquí al final del día es que el foco 1 es igual a menos el foco 2, lo cual significa que si el foco 2 está a la derecha, el foco 1 está a la izquierda y a la misma distancia, tal y como se ve aquí arriba, y si el foco 2 estuviera a la izquierda, cosa que sucedía con las lentes divergentes, el foco 1 estará a la derecha. Recordad que para que los dos focos estén exactamente en las posiciones opuestas, hemos supuesto que la lente es muy delgada y que los rayos de luz no se desvían mucho del eje óptico hacia arriba. En cualquier caso, esto nos permite escribir la ecuación de la lente del siguiente modo y también sería completamente válida. Es decir, donde teníamos el foco 2 podemos cambiarlo por menos el foco 1. Y ahora me interesará despejar de esta ecuación a la que hemos llegado la posición de la imagen S2, para que veamos qué sucede a gran escala. En primer lugar, podemos pasar menos 1 partido por S1 sumando a la derecha y tendríamos que 1 partido por S2 es igual a 1 partido por S1 menos 1 partido por el foco 1. Y si ahora queremos despejar S2, dado que está dividiendo en su lado de la ecuación, lo que tenemos que hacer es invertir todo. De modo que tenemos que S2 es 1 entre 1 partido por S1 menos 1 partido por el foco 1. Y aunque esto ya estaría técnicamente bien despejado, yo creo que se entiende todo mejor si multiplicamos en cada sitio por S1 y por F1. Entonces tendríamos S1 por F1 arriba, después aquí tendríamos S1 por F1 entre S1 menos S1 por F1 entre F1. ¿Qué ganamos con esto? Que aquí abajo se nos cancelan cosas y nos queda algo que tiene menos fracciones. Nos queda el producto de S1 por F1 entre F1 menos S1. Y ahora vamos a considerar dos casos. El caso en el que la lente es convergente, es decir, que la distancia focal 2 era positiva, entonces vamos a tener que F1 es negativo y vamos a considerar también el caso en el que la lente es
divergente. Si la lente es divergente, el foco 1 era positivo. Si la lente es convergente, voy a indicar aquí en el eje horizontal la posición de partida del rayo de luz S1, voy a poner aquí el foco 1 y en el eje vertical voy a poner la posición S2, es decir, dónde cae el rayo. Si S2 es positivo, el rayo cae más allá de la lente, si S2 es negativo, el rayo cae a la izquierda de la lente. Entonces tendríamos que si el rayo parte de F1, es decir, de la distancia focal, sabemos que tiene que acabar en el infinito por la definición del foco 1. Esto se ve muy fácilmente aquí en el denominador de la ecuación, ya que si F1 es igual a S1, eso de ahí nos da 0 y al dividir un número entre 0 nos da infinito. Con lo cual, aquí en F1 sabemos que S2 va a dar infinito y no podemos calcular. Ahora, por otra parte, si S1 es menos infinito, S2 va a acabar en la distancia focal 2. Entonces tenemos ya estos dos puntos fijados. Ahora, si nos vamos al caso en el que S1 es menor que F1, es decir, si nos vamos a la izquierda del foco 1, entonces vamos a tener que el denominador da positivo, ya que a un número grande le restamos un número más pequeño, y el numerador también va a ser positivo, ya que tanto S1 como F1 van a ser negativos, menos por menos, más, y vamos a tener numerador positivo entre denominador positivo, con lo cual el resultado va a ser un número positivo. ¿Qué forma va a tener esta gráfica? Pues esta gráfica, por este tramo, va a tener una forma de este estilo. Y si ahora nos vamos al caso contrario, es decir, si nos vamos al caso en el que S1 es mayor que F1, el denominador nos va a dar negativo, ya que el grande es el que está restando, y el numerador nos sigue dando positivo. Entonces tenemos positivo entre negativo, negativo. ¿Qué forma va a tener esta gráfica a la derecha del foco 1? Pues va a tener básicamente esta forma de aquí. Con lo cual, si el rayo de luz parte del foco 1, no se forma imagen. Si el rayo de luz parte de antes del foco 1, la imagen se va a formar a la derecha y más allá del foco 2. Y si el rayo de luz parte desde más cerca que el foco 1, vamos a tener un S2 negativo, lo cual significa que el rayo de luz no va a volver al eje óptico, salvo que lo reconstruyamos como vimos en la clase anterior y después volveremos a incidir en ello. Si nos vamos ahora a la lente divergente, voy a volver a representar el mismo esquema, es decir, en el eje horizontal vamos a tener S1 y en el eje vertical vamos a tener S2. Resulta que ahora todo esto está invertido porque el foco 2 va a ser negativo y el foco 1 va a ser positivo. Como el foco 1 va a ser positivo y S1 siempre es negativo, es imposible que coincidan, es decir, que en este caso no contemplamos la situación en la que S1 y F1 sean iguales. Lo que sí que se sigue cumpliendo en la ecuación es que esto de aquí va a dar lugar a una asíntota, un punto que no se podría calcular, aunque ya no se puede calcular de por sí porque está fuera de rango, y aquí vamos a tener otra asíntota de tipo horizontal. Por descarte, lo único que puede suceder ahora es que S2 haga esto tendiendo a hacer esto hacia aquí en el caso de que S1 pudiera ser positivo, que no lo es. Entonces, tenemos que con la lente divergente nunca se forma imagen, tal y como explicamos en la clase anterior, y que siempre vamos a tener que reconstruirla virtualmente hacia atrás, en los valores negativos de S2. Con lo cual, la única posibilidad de que la imagen se forme a la derecha de la lente es que la lente sea convergente y la imagen esté más lejos que el foco 1, y tanto si la lente es convergente y está más cerca del foco 1, o si la lente es divergente, la imagen no se formará o se formará reconstruida a la izquierda. Ahora vamos a representar diagramas de rayos para ver cómo se forman exactamente estas imágenes y darle un poco más de claridad a qué es de lo que estamos hablando. Vamos a empezar realizando diagramas de rayos para lentes convergentes, que hemos visto que tienen tres situaciones: que el rayo parta de antes del foco 1, que el rayo parta exactamente de encima del foco 1 y que el rayo parta desde después del foco 1. En primer lugar, el caso S1 menor que F1, voy a colocar aquí la línea de referencia, voy a colocar aquí la lente, voy a marcar ahora la posición del foco 2 de la lente y la posición del foco 1 de la lente, y voy a colocar aquí un objeto de tamaño I1, I1 va a ser su tamaño real, I2 será el tamaño de su imagen, y este objeto va a estar en la posición S1, de la cual saldrán los rayos de luz que darán lugar posteriormente a la imagen.
Ahora lo que hacemos es tener en cuenta que un rayo de luz que venga por la parte alta del objeto y que llegue en paralelo a la lente, por definición va a acabar en el foco 2. Por otra parte, un rayo de luz que venga desde el objeto y pase por el foco 1, por definición va a acabar refractado en paralelo al eje óptico y se cortará por allí delante con el otro. Y por último, tenemos que un rayo que pase justo por el centro de la lente, como la lente es delgada, no va a padecer prácticamente ningún efecto y se juntará con los otros dos más adelante. En este punto de aquí, donde se juntan los tres rayos, es donde se forma la imagen del pico del objeto. Entonces, combinando todo lo que tenemos, podemos ver que se va a formar una imagen invertida de tamaño I2 a la derecha de la lente. Como la imagen se forma por un cruce real de los tres rayos de luz, vamos a decir que la imagen es real, y como I2 está del revés, vamos a decir que es una imagen invertida. Vamos ahora a ver qué sucede en el caso S1 igual a F1. Entonces volvemos a marcar todo, pongo el eje óptico, pongo la lente, pongo el foco 1 y pongo el foco 2, y ahora el objeto al que queremos formar una imagen va a estar colocado exactamente encima del foco 1. Al hacer esto vamos a tener ahora que el primer rayo que viene en horizontal se va a refractar directamente sobre el foco 2, el segundo rayo que pasa por el foco 1 va a ir en vertical y ni siquiera va a llegar hasta la lente, y el rayo que pasa por el centro se va a refractar en paralelo al otro. Se puede ver que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma porque el foco 1 y el foco 2 están a la misma distancia del centro, y la que hay entre aquí y aquí también es la misma porque están a la misma altura. Con lo cual estos dos rayos de aquí, al margen de cómo me hayan salido, van a ser paralelos y nunca se van a cortar. Tenemos por tanto dos rayos paralelos que no se cortan, uno que ni siquiera llega hasta la lente y por tanto aquí no se forma imagen. No hay imagen. La imagen se formaría en el infinito, como explicamos antes, al definir el foco 1. Y por último, si planteamos el caso en el que S1 es mayor que F1, vuelvo a trazar los ejes, vuelvo a colocar la lente, vuelvo a poner el foco 1 y vuelvo a poner el foco 2, más o menos a la misma distancia, y coloco el objeto por aquí. Es un objeto con su tamaño I1. Y ahora vamos a ver qué sucede. El primer rayo no tiene problema, va a hacer lo mismo de siempre, viene en paralelo y después se refracta hacia el foco 2. El segundo rayo tendría que pasar por el foco 1 que está a la izquierda, entonces vamos a dibujarlo al revés, como que viene desde el foco 1, pasa por el objeto, llega a la lente y después se desvía en paralelo. Voy a tener que aumentar el tamaño de la lente para que esto entre. Y por último tendríamos el tercer rayo, que es el que pasa por el centro y que no se desvía. Con lo cual tenemos tres rayos que llegan a la derecha, pero están totalmente desviados y no se van a cortar entre ellos. Donde sí que puede parecer que se cortan es si los miramos y los reconstruimos hacia atrás. El que va por arriba lo podemos reconstruir hacia atrás en horizontal, el otro lo podemos reconstruir también hacia atrás y el último lo podemos reconstruir también hacia atrás. Y los tres se van a cortar a la izquierda de la lente, tal y como habíamos previsto antes con las ecuaciones. Y la imagen, por tanto, se va a formar aquí a la izquierda y va a tener un tamaño I2. Esto que estamos viendo ahora es una lente convergente actuando como lupa. Da lugar a una imagen que se forma a la izquierda de la lente, es decir, en el mismo lado en el que está el objeto, y que va a estar aumentada. Vamos a tener aquí una imagen virtual porque los rayos se cortan de forma ficticia y aumentada. Que la imagen sea virtual significa que lo que vea cada observador de la lente va a depender de donde esté colocado. Es decir, si tenemos una lupa, no todo el mundo está viendo lo mismo a través de la lupa, va a depender de cómo esté colocado. Y una lupa no es más que una lente convergente que estamos usando colocando los objetos más próximos que su distancia focal. De hecho, si tenéis cualquier lupa podéis comprobar muy fácilmente que cumple con los tres rangos. Si pones el objeto muy lejos se ve invertido, después hay un punto intermedio que es la distancia focal 1, en la cual el objeto no se ve, y si lo acercas más ya ves el objeto ampliado y derecho.
Y ya solo nos queda comentar qué sucede con las lentes divergentes. Vamos a ver aquí la lente divergente. Para la lente divergente solo hay un caso, que es el general, este donde esté el objeto. Entonces vamos a poner por aquí el eje óptico, vamos a poner por aquí la lente divergente y vamos a marcar aquí el foco 2 y el foco 1, teniendo en cuenta que en este caso están al revés. Es decir, esto de aquí es foco 2, esto de aquí es foco 1. Y el objeto va a dar exactamente igual donde esté. Por comodidad lo voy a poner muy a la izquierda y bastante grande, porque vamos a ver que la imagen se comprime mucho, pero el procedimiento es el mismo independientemente de dónde se encuentre. Vamos a tener un rayo que llega hasta la lente y que debería ir hasta el foco 2, pero el foco 2 está a la izquierda, con lo cual lo que hacemos es plantearnos qué sucedería si el rayo viniese desde el foco 2 hasta aquí y siguiese en línea recta. Entonces, esta va a ser la primera situación. Después tenemos que tener el rayo que pasa por el centro, ese lo voy a dibujar sin ningún problema, trazándolo tal cual y continuándolo en línea recta. Y por último tenemos que tener el rayo que viene desde el foco 1. El problema es que el foco 1 ahora está a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer en su lugar es dibujar un rayo que va como si quisiese llegar hasta el foco 1. Entonces sería este rayo de aquí, que más o menos iría dirigido al foco 1. Todo esto tendría que ir en línea recta. Lo que pasa es que aquí, por temas de precisión, falla la tableta. Y cuando este rayo que viene desde el foco 1, ficticiamente, ya que técnicamente nunca pasó por él, llega hasta la lente, se refracta en paralelo hacia el infinito. De nuevo tenemos tres rayos que no se cortan a la derecha, pero si continuamos con sus extensiones hacia la izquierda, sí que se cortan y sí que van a dar lugar a una imagen más pequeñita. Entonces vamos a tener una imagen virtual, de nuevo porque se forma a la izquierda, y va a ser una imagen reducida, porque va a ser más pequeñita que la original. Con lo cual, una imagen virtual aumentada solo puede provocar una lente convergente en el tercer caso, y por el contrario, una imagen virtual reducida solo la puede provocar una lente divergente. Dicho esto, vamos a concluir con unos breves comentarios sobre cómo calcular el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen vamos a obtenerlo siempre comparándolo con el del objeto, con una cosilla que se llama aumento lateral, que se escribe con la letra beta, y que no es más que dividir el tamaño de la imagen entre el tamaño original del objeto. ¿Qué sucede cuando obtenemos esta división? Pues básicamente que I2 es esto de aquí y 1 esto de aquí. S2 va a ser este tamaño de aquí y S1 va a ser este tamaño de aquí. Y en todos los casos que hemos visto, en los 4, se cumple que los dos triángulos de la imagen y del objeto son semejantes, porque están formados por este rayo de aquí, el que pasa por el centro y que no se desvía, con lo cual el ángulo siempre es el mismo. Y si dos triángulos son semejantes, la relación entre sus catetos opuestos es igual a la relación entre sus catetos horizontales por el teorema de Tales. Con lo cual, I2 partido por I1 siempre va a ser igual a S2 partido por S1. Y S2 habíamos visto que era S1 por F1 entre F1 menos S1. Con lo cual, si cogemos esto y lo dividimos entre S1, lo que nos queda es F1 partido por F1 menos S1. Entonces, esto de aquí nos dice que la proporción entre el tamaño de la imagen y el del objeto es igual a la proporción entre dónde acaba la imagen y dónde estaba el objeto, y se puede calcular con el truco de la derecha. Se puede comprobar muy fácilmente que si la lente es convergente vamos a tener tres casos. Si S1 es menor que F1 vamos a tener automáticamente que beta es negativo, ya que la imagen salía invertida. I2 partido por I1 da negativo porque I2 va a ser negativo hacia abajo e I1 positivo. Si S1 es igual a F1 vamos a tener que beta da infinito, con lo cual no sirve para nada en el caso en el que no se forma imagen. Y si S1 es mayor que F1 vamos a tener que beta es positivo, es decir, la imagen se forma del derecho y en el caso de la lupa. Y en la lente divergente, en general, beta va a ser positivo porque la imagen siempre se va a formar del derecho. Y esto ha sido todo por hoy. Como veis, todas estas demostraciones de óptica llevan su tiempo y por tanto los vídeos me quedan muy cargados de pizarra. Sin embargo, en la siguiente clase de física ya vamos a hablar del ojo como lente.
Espero que este vídeo os haya sido de utilidad como siempre y ya sabéis que nos vemos en el siguiente.